Mis distinguidos hermanos y amigos, ¿cómo están? Como siempre, reciban un abrazo cordial y lleno de mucho amor de parte de este su hermano y amigo J.R. Galán. Primero que todo, quiero agradecerles por el apoyo y la participación en el en vivo que tuvimos hace ya unas 2 o 3 semanas atrás. Gracias por su presencia y gracias también por sus preguntas. Y espero que las respuestas hayan satisfecho todas sus expectativas. Miren, cuando tomé la decisión de hacer esta serie sobre el libre albedrío, fue con un propósito bien claro en mente: el de exponer mi punto de vista sobre lo que nos han dicho que fue el pecado original. ¿Por qué? Porque nunca he estado de acuerdo con la idea de que todas las calamidades que ha sufrido la humanidad desde el principio de la creación hasta nuestros días ha sido porque la hembra, compañera del varón en el Edén, comió del fruto de un árbol del cual su Dios le había prohibido comer a ambos. No, nunca he creído esta teoría porque siempre me sonó y me pareció como muy simplista. Pero mucho menos algo tan tonto como que fue que tuvieron relaciones sexuales. Y yo me pregunto, ¿acaso ellos y todos los seres vivos no fueron creados varones y hembras para que por medio de las relaciones sexuales se reprodujeran, se multiplicaran y llenaran toda la tierra? Es decir, que unos cuentos que cualquiera usando el más mínimo razonamiento se da cuenta de que nada de esto como que tiene sentido. Pero lo peor de todo es que, basado en esa ilógica tontería, se ha formado una creencia, una cultura, una fe milenaria que hasta el día de hoy miles de millones la siguen creyendo. Y la gran pregunta es, ¿por qué tanta gente a través de los siglos ha creído esas vagas teorías? ¿Es que acaso les han vedado los sentidos para que no piensen sobre lo que leen? ¿Para que no analicen? ¿Para que no razonen? ¿Qué ha pasado con la mente de tantas personas? ¿O es que acaso les han implantado un virus que les ha nublado el entendimiento? En otras palabras, mis amigos, que no es normal este comportamiento de tantos seres humanos. Ahora, yo sí creo que el sistema cognitivo de nuestros padres biológicos fue alterado. Sí, que fue manipulado por un grupo de seres semejantes a ellos que vinieron de otras dimensiones celestiales y que, conociendo todos de ello, de su capacidad, del propósito del Padre para con ellos en este planeta y de su limitado conocimiento por la falta de experiencia, los engañaron. Abusaron de ello. Los hicieron sus esclavos. Se aprovecharon de su escaso conocimiento y conciencia para robarle todo lo que el Padre había puesto en sus manos y hacerlos sus esclavos. ¿De qué forma? Alterando su capacidad de razonamiento, controlando sus pensamientos, quitándole su libre albedrío y no permitiéndole alcanzar el conocimiento y el desarrollo de su conciencia para que no despierten del engaño. Esa es mi teoría, mis amigos. En eso es que yo creo. Y como hago siempre cuando tengo preguntas, me voy a la fuente más fidedigna que tenemos, a las palabras de Jesús, a ver qué nos dice con relación a este tema. Porque recuerden que Él nos dijo que cuando tuviéramos preguntas, que lo llamáramos, que Él nos respondería. Y como yo creo en su palabra, es lo que hago siempre. Y veamos la respuesta que encontramos en sus palabras con relación a este caso sobre el estado mental del hombre. En Mateo capítulo 13, versículo del 13 al 15, dice Jesús: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, ni oyendo oyen, ni entienden.
Es decir, que de acuerdo con lo dicho con Jesús, podemos entender de que sí, de que el hombre está en un estado mental grave, como en un limbo, porque teniendo ojos no ve y oídos no oye y mucho menos razona. Y que para él hacer que ellos entiendan su mensaje, tiene que decírselo como a los niños, en forma de cuentos. En otras palabras, que su capacidad cognitiva ha sido alterada. En Mateos capítulo 15, versículo 14 dice: déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Y otra vez, que la ceguera de la humanidad es tal que nadie tiene entendimiento, que nadie piensa, que nadie razona, que todos, aún teniendo sus ojos, están ciegos, tanto el guía como los guiados, y que un solo fin tienen ambos, y es ir a parar al mismo hoyo. En 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, la mente de los incrédulos, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y aquí Pablo, mis amigos, también ha llegado a la misma conclusión, de que sí, de que hay un daño en la mente de los hombres, en su entendimiento, y que ese daño ha sido causado por el Dios de este mundo. Y por una razón: para que el hombre no conozca el mensaje de Jesús, para que no conozcan la verdad que Él vino a revelarnos y que nos liberaría de ese mal. Y en Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cierro con esta, mis amigos. Claramente aquí ya Jesús lo dijo todo. El mundo entero anda en tinieblas, en oscuridad. Y es que, aunque el sol esté radiante, todos andan en oscuridad porque el problema no está en sus ojos, sino en su mente, en lo que les han dicho, en lo que han creído y en lo que han puesto su fe. Por eso Él dice que Él es la luz del mundo y que los que escuchen sus palabras, las crean y las sigan, no andarán en tinieblas. En otras palabras, que al hombre hay que resetearle la mente, normalizarle su sistema de razonamiento para que pueda cambiar los pensamientos limitantes que le han infundidos y pueda recuperar así su conciencia, su libertad de vivir y decidir, y puede entonces descubrir lo que Él es y tomar el control de su vida. Entonces, como vimos, tanto Jesús como Pablo nos dicen que hay un problema muy serio en la mente de los seres humanos, que le limita los pensamientos, los sentidos y la capacidad de razonamiento, y no les permite, por ende, entender ni comprender las cosas. Y es lo que vamos a descubrir en este video, mis amigos. ¿Cuál fue el daño que le hicieron en la mente al hombre? ¿Quién se lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo, cómo y dónde lo hizo? Y la razón por qué lo hizo. Entonces, como el daño que vemos, que nos revelan estas citas, es en la mente de los seres humanos que está, vamos a conocer qué es la mente y cómo es que ésta funciona, para poder entender y comprender entonces la magnitud del daño inferido. Y para que ustedes de una forma sencilla puedan entender el funcionamiento de esta, y que la mente es la parte más importante de todo ser racional, la vamos a comparar con un computador. Porque la lógica que siguen los sistemas computacionales fueron hechos basados en cómo funciona la mente humana.
Los que entienden la lógica de una computadora les será fácil comprender lo que voy a decir. Y los que no, creo que también lo entenderán porque trataré de decirlo de una forma muy simple y sencilla. Miren, como todos sabrán, un computador es una máquina o dispositivo electrónico que se usa para procesar información y producir un resultado. Lo que en computación se conoce como un sistema de entrada, proceso y salida. En otras palabras, que la computadora recibe la información a través de diferentes medios, pueden ser manuales, visuales, de voz, etc. Luego entonces esta información la pasa al UCP, o unidad central de procesamiento, donde un sistema operativo la procesa y luego produce un resultado. Así de simple. Creo que está fácil de entender. Ok, ahora veamos cómo este sistema funciona de manera idéntica en los seres humanos. Primero, la información que se va a procesar es la que percibimos a través de nuestros sentidos. Esos son los medios para suplir la información, como son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Segundo, luego de ser percibida a través de estos medios, esta información pasa a la mente, al UCR o unidad central de razonamiento. Esta unidad lo que hace es comparar la información entrante con otras anteriores si las hay y producir un resultado final, una sugerencia o decisión, que es lo que los individuos decidirán libremente si la convierten en acción o no. Esta decisión, cuando el individuo la convierte en acción, produce lo que se llama experiencia. Esta experiencia entonces se acumula en una parte del UCR para luego ser usada como de referencia cada vez que se vaya a tomar la misma decisión o alguna parecida. Y a esta acumulación de las experiencias vividas es que se le llama conciencia. Y este ciclo de captura de información y de convertirla en conciencia en su etapa final es el ciclo que determina el nivel de desarrollo de los individuos, de las sociedades en que habitan, su nivel de bienestar, de su paz y de su estabilidad y prosperidad física y emocional. Es decir, un sistema que se retroalimenta de manera constante y que solo se detiene con la muerte. Y es así como el Padre hizo a los seres pensantes, autosuficientes, que no necesiten de nada ni de nadie, sino de mantener simplemente sano y saludable su sistema de razonamiento y toma de decisiones, para que puedan crecer y desarrollarse en un ambiente siempre sanos y felices. Y, como veremos más luego, esa fue la razón por la cual Él los dejó solos, al varón y a la hembra en el paraíso, para que lo gobernaran. Porque Él sabía que si usaban los recursos que lo hacen semejantes a Él, como son los sentidos, la razón y el libre albedrío para tomar sus decisiones, harían de la tierra el más hermoso y sano paraíso. En conclusión, mis amigos, que la mente es la que maneja y controla todo del ser humano. Desde su estado físico, emocional y racional hasta el estilo de vida de todas sus descendencias futuras, de su salud, de su creencia y de su fe. Y es por eso que la mente es lo que más atención debemos de prestarle y lo que más debemos de cuidar. Tanto la nuestra como la de nuestros hijos. ¿Y saben por qué? Porque, ¿qué pasa si este sistema es alterado? Si los medios que captan la información son engañados o confundidos. ¿Qué pasaría con los resultados finales? Con las decisiones que tenemos que tomar. A sabiendas de que de nuestras decisiones dependen el presente y el futuro nuestro y el de nuestras generaciones. ¿Creen ustedes que pueda ser posible engañar a este sistema de procesamiento de información y creación de conciencia llamado mente? Que se pueda alterar para que los resultados o decisiones que sugieran
sean los que uno quiera? ¿Qué pasaría si esto sucediera? Y la respuesta es sí. Se puede engañar la mente de las personas. Se pueden controlar sus pensamientos, sus emociones, sus decisiones e incluso la de todas sus descendencias y crear un mundo donde todos los seres humanos sean esclavos y hagan solo lo que una persona o grupo de control decida. Sí, y fue esto lo que realmente sucedió en el paraíso terrenal con nuestros progenitores, con la naciente humanidad, a los cuales un invasor que tenía más conocimiento que ellos les modificó la mente. Les alteró sus pensamientos y los hizo sus esclavos. Y es a lo que se refiere Jesús cuando nos habla del falso Dios y del padre de toda mentira. Y es lo que vamos a descubrir en este video. ¿Quién les proporcionó el daño en la mente a los hombres? Como vimos que nos hablan Jesús y Pablo en las citas que leímos. Miren, mis amigos, cuando estuve en la universidad, una de las materias que más me gustaba era la de lectura comprensiva, donde uno aprende a analizar las obras que lee y a descubrir el mensaje que el autor quiere transmitir al público a través de ellas. ¿Por qué? Porque toda obra que se escribe tiene un propósito final. Y es el de llevar un mensaje al lector. ¿Y qué es lo que enseña esta materia? A analizar. Primero, a las palabras que componen una idea o mensaje. Segundo, al mensajero que lo emite, quién es, la causa, el motivo, la razón de su obra. Tercero, a qué público va dirigido el mensaje y por qué. Y cuarto, las posibles repercusiones de su mensaje en la vida de quienes lean sus obras. ¿Y por qué es importante esta práctica? Porque nos enseña a pensar, a analizar, a usar los sentidos y la razón para descubrir las cosas. Todos ustedes saben, mis amigos, que el libro más vendido del mundo y el más traducido es la Biblia, ¿cierto? Pero ¿también sabían ustedes que el menos leído del mundo es también la Biblia? Y yo me pregunto, ¿cómo es que tantas personas, sin leerlo, creen en él? En que lo que dice es la pura y simple palabra de Dios. Y no tan solo eso, sino que crean una fe basada solo en lo que otros le dicen que dice. Y sobre ella construyen sus vidas y las de sus descendencias. Pero, ¿y si la información está equivocada? Si el mensaje no es el correcto. Si el mensajero está equivocado, ¿cómo lo descubrimos? ¿Se han puesto a pensar en la magnitud del daño que un mensaje equivocado pueda causar a millones de personas? ¿Cómo esto afectaría sus vidas, su fe, su confianza en las instituciones, en las autoridades en las cuales ha creído para que sean sus guías? Y les voy a decir esto, mis amigos. Si tan solo leyeran los 2 primeros capítulos del libro del Génesis y analizaran lo que ven en ellos, se dieran cuenta que hay una contradicción abismal entre los dos. Pero la mayoría no se da cuenta porque les han creado una cultura de creer a ciegas lo que le diga otro. Ya sea un cura, un pastor, un rabino, un gurú, un maestro de la palabra, como le llaman, pero para que no lean, para que no piensen, para que no analicen, para que no descubran por ellos mismos las cosas. En otras palabras, que les han alterado el sistema de razonamiento y por eso no pueden darse cuenta de lo que están haciendo. ¿Y saben ustedes cuál es el peligro de esa cultura? El que los individuos pierden su identidad.
No tienen criterio propio porque solo repiten lo que otros le dicen y no se preocupan por investigar y tener su propio criterio de las cosas. Que se convierten en presa fácil de engaño de cualquiera que les venga con falsas ideas o conceptos que luego serían difíciles de erradicar de sus vidas. Y que se convierten en los elementos ideales para llegar a ser esclavos de otros. Ahora, miren mis amigos lo que sucede cuando el ser humano le alteran su mente, su capacidad de razonamiento. Según las religiones que creen en los relatos del libro del Génesis, como son el cristianismo, el judaísmo y el islamismo, creen que la mujer es la responsable de todos los males por los cuales ha pasado y pasa la humanidad. Por supuestamente haberse dejado engañar por una serpiente y haber comido de un fruto que le había sido prohibido comer, y también por haberle dado a su compañero. Y a esta decisión, supuestamente de la mujer, es que se le ha llamado por siglos la gran caída del hombre. El pecado original que todos los seres humanos al nacer traemos en nuestro ADN. La maldición de la mujer, la transgresora, la que hundió al hombre y todas sus descendencias en una desgracia perpetua. Eso es lo que nos han dicho siempre las religiones. Y cuando vemos la historia de la raza humana y el trato vejaminoso y despreciable del que ha sido objeto siempre la mujer, incluso hasta en los días de hoy, confirmamos de que sí, que las religiones creen que fue así, que la mujer es la culpable de toda la desgracia del mundo. Ahora, mis amigos, si analizamos bien los hechos que se narran en el capítulo 3 del Génesis, nos damos cuenta de que la historia es otra. Que es todo lo contrario a lo que nos han dicho por milenios. Pero no lo hemos descubierto por lo que les dije anteriormente. Por la cultura del solo creer y aceptar lo que otros nos digan, y no analizar ni lo que leemos cuando leemos, ni tampoco lo que nos cuentan. Y este es tan solo un ejemplo de lo que sucede cuando la mente de los seres humanos es alterada, debilitada y manejada por otro. Léanlo ustedes mismos, sin ningún tipo de apego a creencia, y verán lo que descubren. Y hubo un hombre que vino hace más de 2000 años a cambiar esa cultura que le habían impuesto a la humanidad, porque había visto que la raza humana había sido engañada, que los sabios hijos del gran creador del universo habían sido convertidos en esclavos de uno que se hizo pasar por él, por el verdadero, al llenarle la mente de mentiras a nuestros padres biológicos antes de que estos comenzaran a multiplicarse sobre la tierra. Pero veamos realmente qué fue lo que pasó en el principio con nuestros progenitores. Miren, cuando el varón y la hembra eran los únicos seres humanos que existían en la tierra, estaban exactamente como el Padre en el principio de los principios, cuando Él estaba descubriéndose a sí mismo, solos. Pues no tenían a nadie que les dijera las cosas que tenían que hacer, ni cómo hacerla, puesto que son sabios, sino que dependían de sus pensamientos, del análisis de las cosas que percibían a través de los sentidos, de las experiencias que obtenían de lo vivido día a día y de la conciencia que acumulaban fruto de estas mismas experiencias. Es decir, que la herramienta principal para ellos crecer en conocimiento y descubrir las cosas era su mente. Con las decisiones que tomaran, con las experiencias y el conocimiento que ganaran, con estas y con la creación y el crecimiento de su conciencia. Y ese era el plan del Padre Creador.
el que el hombre descubriera su capacidad y poder, al igual que él lo hizo en el principio de los principios. Pero el hombre no pudo lograrlo cuando tuvo la oportunidad porque, como dijimos, un impostor vino y lo engañó. Se hizo pasar por el gran creador de ellos y de todo lo que existía, y estos le creyeron y decidieron ser guiados por él. En otras palabras, que les fue fácil engañarlos y hacerlos sus esclavos, ya que los conocía de antemano, debido a, como habíamos dicho antes, a que él estuvo presente durante su creación y sabía de sus debilidades y carencias, pero también sabía de sus potencialidades y capacidades. Y como conocía de la capacidad de estos para multiplicarse, creó un sistema con el cual controlaría su mente, sus pensamientos y sus decisiones, para así lograr convertirse en el Dios de ellos y de toda su descendencia por siempre. Y a este sistema lo llamó religión, el cual está compuesto por una serie de elementos tales como ritos, leyes, sacrificios, hábitos, creencias, costumbres, todos con el único fin de controlar su mente y subyugar sus voluntades para que hagan lo que él quiera. Y así, él podrá alcanzar el modelo de ser humano deseado y lograr su objetivo de ser llamado Dios y de ser alabado y adorado como tal. Y este plan lo dividió en varias etapas. La primera, hacer que ellos le crean, que confíen en él, en sus palabras, en que él es su Dios y el creador de todo lo creado, y hagan su voluntad. La segunda, hacerles creer que son animales, para que nunca descubran que son sabios y eternos como él. La tercera, sembrar en ellos el miedo, para evitar cualquier tipo de pensamiento o razonamiento con los cuales ellos puedan descubrir quiénes son. Y la cuarta, lograr que todas sus descendencias le crean, les obedezcan y le adoren por siempre como su Dios. La primera ya él la había alcanzado, que fue la que ellos le creyeran y decidieran ser guiados por él. Y cuando empieza a implementar la segunda y la tercera etapa de su plan, que es la de hacerles creer que son animales y la de infundirles el miedo para tomar control total de su mente y subyugar sus pensamientos y sus decisiones, es el momento que el gran creador esperaba para tomar acción, para despertarlos, para sacarlos del falso paraíso y devolverles su libertad por medio de un animal, por medio de la serpiente. Pero de esto, mis amigos, hablaremos en el video próximo. Ahora, ¿por qué él quiere sembrar en la mente de ellos la idea de que son animales? Porque recuerden, mis amigos, que su propósito es ser Dios, pero de sabios, no de animales. Y como él sabe que ellos son sabios, pero ellos no lo saben, y como él tiene control de sus mentes y ellos le creen todo lo que él les dice, es por eso que él quiere sembrar en sus mentes esa idea de que son animales para que no despierten y descubran que no lo son, y también para que no les descubran sus mentiras. Y es por eso su gran empeño de hacer que ellos piensen en que son animales. Y que aunque vieran que lucen semejantes a él, que hablan, piensan, razonan, andan erguidos en dos patas y con la piel diferente a los demás animales del campo, él les dice que ellos son otra especie más de animales de los que viven en el campo y que tienen que vivir con ellos y como ellos. Y ese es ahora el gran reto del impostor. Porque si lo logra, esa información quedará impresa en sus ADNs y sería replicada en todas sus descendencias por siempre. Y así,
Todos se considerarían animales y esclavos de su Dios y nunca pensarían en que son sabios y eternos como Él. Y lo que hizo para sembrar esa idea en sus mentes, como les dije, fue crearles el truco de los dos árboles. Y es lo que vamos a ver en el próximo video, mis amigos. Pero ahora, unas preguntas para ustedes. ¿Creen ustedes que el pecado original fue el que el varón y la hembra hayan comido de un fruto que le había sido prohibido comer? ¿Cuál creen ustedes que fue la razón por la cual este falso Dios les prohibió comer de estos dos árboles? Porque ellos no podían comerlo. ¿Cuál es la razón por la cual Él se los prohíbe? ¿Por qué le dice que si comen de ellos mueren? ¿Sería verdad que morían si lo comían? ¿Qué pasaría si comen del árbol de la sabiduría y no mueren? ¿Se convierten en sabios? ¿Y si comen del árbol de la vida y no mueren, se hacen eternos? ¿Qué significaba el que un fruto fuera el de la sabiduría y el otro el de la vida eterna? ¿Qué ustedes piensan? ¿Eran ellos sabios o no? ¿Eran eternos? ¿Por qué precisamente este Dios usa estos dos títulos o temas para nombrar estos dos árboles y luego les infunde el miedo de morir si ellos lo comen? ¿Por qué creen ustedes que Él lo hace? ¿Por qué eligió precisamente esos dos títulos? Recuerden, mis amigos, que según el capítulo 1 del Génesis, ellos fueron creados a la imagen y semejanza de su Creador. Y su Creador, de acuerdo con este capítulo, es sabio y es eterno. ¿Y ellos entonces qué son? Si son la imagen de su Creador y semejantes a Él porque heredan todos sus atributos. ¿Puede un Padre perfecto, sabio y eterno engendrar unos hijos que no sean perfectos? ¿Que no sean sabios y que no sean eternos? Ahora, ¿puede un Padre perfecto entregarle toda su creación perfecta para que la gobiernen a unos hijos que no sean sabios y que no sean perfectos? Entonces, los dos primeros seres humanos, el varón y la hembra, ¿qué eran? Miren, saquen ustedes sus propias conclusiones y compártanlas en los comentarios. Y en el próximo video veremos cuál fue la verdadera razón por la cual fueron plantados estos dos árboles. Si eran sabios y eternos el varón y la hembra que Dios creó y puso en la tierra para que la llenen de hijos. ¿Por qué y la razón de los nombres de los dos árboles? Y lo que realmente pasó en el famoso jardín del Edén con el varón y la hembra. Gracias por llegar al final de este video. Y lo espero en la próxima. En el próximo video. Gracias. Si te gustan estos videos, dale like, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones, compártelos en tus redes sociales para que nos ayude a alcanzar la meta de los 100,000 suscriptores en los próximos 6 meses.